el estudio de esta noche. Gracias, hermano Abraham Muñoz, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden sentar si son tan amables, hermanos. ¿Cómo nos sentimos? Bien cansados. Hay que reconocer lo que dice la Escritura y lo que le dijo Cristo a sus discípulos, que es una gran realidad. La carne se enferma y se cansa, pero el espíritu, ¿cómo debe estar? Presto. Y a veces, hermanos, pues sí, es interesante ver cómo pues nuestro Dios nos da fortaleza, nos da fuerza, a veces de la flaqueza para hacer lo que Él nos ordena. Hoy vamos a ver, hermanos, continuando con nuestros estudios que iniciamos antes de que tuviéramos la fiesta de Cabañas. Estamos hablando ahora de cada uno de los profetas menores. Hoy nos toca analizar un profeta muy interesante, la forma en la que él enseñó, que es el profeta Joel. Y además, hermanos, porque Joel es uno de los profetas que, a pesar de que le predica en exclusivo a un reino, ahorita lo vamos a ver sin ninguna duda, también abarca a una parte de lo que fue el Nuevo Testamento y lo que es parte de la historia universal. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Joel, capítulo 1, y dice así el versículo 1: palabra de Jehová que fue a Joel, hijo de Petuel. Y es todo lo que nos dice en cuestión de su descendencia. Algunos sí nos dice que es hijo de tal o es de tal y de alguna tribu. Por ejemplo, Zacarías, si no cuando lleguemos a Zacarías, nos vamos a dar cuenta ciertas características de ese profeta. Sin embargo, aquí nada más dice de Joel que fue palabra de Jehová a Joel, hijo de Petuel. Esto, hermanos, también es algo que quiero que nos quede claro. Algunos son llamados para hacer el servicio a Dios, son llamados para ser profetas de Dios. No nos da la Biblia muchas veces el motivo, la razón o el por qué Dios los ocupa. ¿Por qué Dios eligió a este en especial para que profetizara y para que predicara? Porque muchas veces, hermanos, como que queremos que puntualmente la Biblia nos diga todo. O sea, que nos dé todos los detalles habidos y por haber de quién fue, dónde vino, quién fue su familia y como ¿para qué? Lo que nos interesa es lo que escribió y la esencia de la enseñanza. Sin embargo, hay mucha gente, y en este caso se menciona que es hijo de un personaje llamado Petuel. Recordemos que los judíos tenían mucho esa tendencia de tratar de indicar de quién era hijo. Por eso Pablo después ya, él menciona que las genealogías y las cuestiones necias hay que evitar, porque eso era algo clásico del pueblo judío. A ver, ¿y tú de quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu ascendencia y cuáles tus antepasados? Para saber de dónde vienes o qué tienes. Entonces, incluso con Jesucristo siempre hubo esa discusión, porque decían, bueno, y entonces lo vimos ahora en las cabañas, en las predicaciones, en una de tantas que mencionó hermano Rubén Mauriño, cuando discuten sobre Jesús allá en el Evangelio de San Juan, respecto a las cabañas que Jesús se para y enseña, y luego dice que se asombraban y decían, bueno, ¿y de dónde aprendió letras y nunca estudió? Y sabemos quién es su padre, quiénes son sus hermanos, sus hermanas, pero del Cristo no debemos de saber de dónde viene. ¿No lo dice así la Biblia? Y dicen, bueno, pero es que este es de Galilea ha salido algo? Pues no, pero sí sabemos de dónde es. Entonces, era algo muy común en los judíos el analizar y puntualizar de quién era hijo. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar entonces a una lámina que les vamos a compartir, una presentación. Y hermanos, pues vamos a ver primero las generalidades del profeta Joel. Joel, un llamado al arrepentimiento. Vamos a ver por qué. Joel significa Jehová es Dios. Y conforme a la cronología de Usher, él profetiza por el año 800 antes de Cristo.
En el reino del sur se encontraba como su rey Uzías. En el reino de Israel, o sea, el reino del norte, estaba el rey era Jeroboam II. Este libro contiene 3 capítulos y en cada uno hay una enseñanza muy particular. Vamos a ver. La primera, la siguiente lámina, si nos hace favor nuestros hermanos, Joel capítulo 1. Vamos a ver ahora el versículo 3 y 4 del capítulo 1. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Ahora nos vamos a meter a todo el estudio de esto, pero sí vamos a mencionar que a qué se refería, precisamente a los 4 reinos universales. Los que Daniel vio como el león con águilas, el oso con 3 costillas, el tigre de 4 cabezas y la bestia espantosa y terrible, ¿sí? Y que Nabucodonosor lo soñó como la cabeza de oro, los pechos de plata, los pechos de plata, el vientre de bronce o de metal y las piernas en hierro, es lo mismo que menciona Joel. Nada más que Joel, ahí sí les estamos poniendo, dice, lo que quedó de la oruga, comió la langosta. ¿Quién es la oruga? Viene a ser Babilonia. La langosta, los medos persas. El pulgón es Grecia y el revoltón viene a ser Roma. ¿En qué año predica Joel, dijimos? 800. ¿Cuándo fue llevado cautivo Israel? El reino de Judá, aquí sí, puntualizamos. ¿Cuándo fue llevado cautivo el reino de Judá a Babilonia? En el 606. O sea que casi 200 años, cerrándolo a números son 194. Pero casi 200 años antes, 206 antes de que sucediera, Joel ya les estaba diciendo, esto lo van a contar sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos y a la otra generación. Mira, lo que quedó de la oruga se lo comió la langosta y lo que dejó la langosta se lo comió el pulgón y lo que dejó el pulgón, el revoltón, terminó por acabarse. Bien, entonces dice el versículo 6 de Joel capítulo 1, porque gente subió a mi tierra, fuerte y sin número, sus dientes de león y sus muelas de león, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Dice, asoló mi vid. Después ya sabemos que hubo un profeta 100 años después llamado Isaías, que él dijo, planté una viña, planté una vid, esperaba uvas y me dio uvas silvestres. Y yo la había desporticado, la había despedregado, la había abonado y esperaba que me diera un fruto hermoso y me dio esto. ¿Qué más tendría que hacer con mi viña? Dice, pues ahora vean, voy a tirar su cercado, voy a permitir que los animales entren, que la destruyan, que la hagan pedazos. Y aclara Isaías, ciertamente la viña del Señor es la casa de Israel. Planta deleitosa suya, esperaba justicia, he aquí, vileza. Pero eso que dice Isaías, ¿quién lo había dicho 100 años antes, casi? Joel. Bien, vamos a pasar a la lámina siguiente. A veces nos cuesta trabajo, y yo también me costó mucho trabajo, porque resulta que el último animal es muy parecido a la langosta. De hecho, es como una variedad de la langosta. Entonces ahí tenemos a la oruga. La oruga es un insecto que es una máquina de comer plantas. ¿Sí? Y por eso están de ese tamaño y gorditos y comen y comen y comen.
casi no deja nada. Después, ¿quién vino? La langosta. Después de la langosta viene el pulgón, es ese que está abajo a la izquierda de ustedes, ese verdecito con un ojo negro que ahí se ve, es el pulgón. Y luego viene el revoltón, que en algunas imágenes es muy parecida a la langosta. Y es un animal, realmente todos estos animales, todos estos insectos, cuando llegan a caer como plaga, pues hacen un destrozo en los campos. No dejan absolutamente nada. Muy bien, entonces, eso es lo que dice Joel capítulo 1. Ahora, ¿qué les dice? Capítulo 1, versículo 14. 13 y 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, ministros del altar, venid, dormid en sacos, ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Pregonad ayuno, llamada congregación, congregados ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Qué les dijo entonces Joel? ¿Qué iba a suceder? ¿Que se iba a quitar qué? ¿Que se iba a quitar qué? La libación, el presente, todos los sacrificios. ¿Y se cumplió eso? Sí, se destruyó el templo, fue asolado y se acabó durante ese cautiverio todas esas ofrendas. Bien, vamos a la siguiente lámina, hermanos. Nos dice así el capítulo 2 de Joel y empieza así el versículo 1 y 2. El día de Jehová, tocad trompeta en Sión, pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora nos habla del día de Jehová que está cercano. Y dice el versículo 2, día de tinieblas y de obscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Hermanos, y vuelve a hablar ahora de ese castigo que viene para Israel. Por aquí sí viene algo, hermanos, que nosotros lo asociamos mucho con Apocalipsis. Dice el versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas, ¿qué cosa? Retraerán su resplandor. Esto que dice Joel, primeramente lo dijo Jesús, Evangelio de Mateo, capítulo 24. La gente conoce esta parte como el sermón profético. Dice así, versículo 29, Mateo 24, 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Entonces en aquellos días el sol ¿qué? Se oscurecerá. Y esto generalmente nos acordamos de Apocalipsis. Dice así el libro del Apocalipsis. En el capítulo 6. Esta es la revelación que recibe Juan el teólogo. Versículo 12.
Apocalipsis 6:12, y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera cuando echa sus higos, cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Esto es la visión que ve Juan. Y obviamente cuando la gente lee la Biblia, sobre todo los ateos y los demás que siempre están en contra de la Biblia y que la tachan de un libro lleno de contradicciones, ilógico y mitológico y demás, me encanta discutir con ellos porque cada vez que los escucho, todos sus razonamientos, digo, no cabe duda que lo que dice la Escritura es cierto. El hombre animal, así tal cual, no entiende las cosas que son de Dios porque le son locura y porque las debe de examinar de manera espiritual. Ellos dicen, ¿cómo es posible que las estrellas caigan a la tierra? Si el sol es una estrella, es casi 20 veces más grande que la tierra o más. Ahora imagínense las demás estrellas. Y hay unas que son más grandes que el sol todavía. ¿Cómo van a caer todas esas a la tierra? Eso, hermanos, que ve Juan es una visión y es una forma de ver desde la tierra cómo todas las estrellas caen del lugar, o sea, se mueven y aparentemente caen. También uno discutía y decía, es que es ilógico la Biblia, la tierra es plana, porque habla de los 4 cantones o 4 ángulos. Digo, pues ¿y eso qué tiene que ver? Es que eso es ilógico. A ver, discúlpame, pero te voy a hablar de tu tecnología actual. Tu GPS, eso maneja. Longitud, latitud norte, latitud sur, este, oeste, los 4 puntos cardinales. Y así es como te vas a ubicar en tu GPS. Eso lo aprendimos desde primaria en geografía. Meridianos y paralelos. Y ahí nos ubicaban. Estás en la longitud, tantos grados, y estás en la altitud, tantos grados. Te ubicas por puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y es la Tierra, algo redondo. Entonces, no vengas a discutir ahora que está mal. Dije, claro que tú no entiendes muchas cosas. Digo, no las entiendes porque son locura. Hay que examinarlas espiritualmente. Y pues, al fin de cuentas la Biblia es clara. No le respondas al necio conforme a su necedad. Y si el necio dice que no hay Dios, pues que sigan en su necedad. Y a fin de cuentas Pablo lo dice, más el que ignora, pues ignore. Déjenlos ahí. Pero a fin de cuentas, cuando sí dice el Apocalipsis, toda isla, todo monte se removió, eso sí, fue sacudido de gran terremoto. Si las estrellas cayeron, las virtudes del cielo fueron conmovidas. El momento y la forma en la que sea sacudida la tierra, obviamente, la forma en la que sea movida, pues va a hacer que también todo lo que tenemos arriba pierda su referencia. Eso sí es normal, eso sí tiene que suceder. Para nosotros desde donde estamos, la tierra no se mueve. Aquí nosotros no sentimos que se mueve, ni que estamos viajando a más de 1,600 kilómetros por hora. Pero según la ciencia ya nos dijo, es que hay 2 fuerzas, la centrípeta y la centrífuga. La centrífuga te jala, la centrípeta te arroja, y el equilibrio de las dos es lo que hace que estés aquí. Si fuera mayor la centrífuga, te aplasta. Si fuera mayor la centrípeta, te avienta. Y eso es algo de física. Pero ¿quién conoce todas esas leyes? Dios. Sin embargo, la gente cree que ya sabe y cree que descubrió el hilo negro y que son muy sabios en la sabiduría. Por eso Pablo dijo, nosotros hablamos sabiduría, pero no humana, ni la de este siglo, donde los hombres se deshacen. Hablamos sabiduría de Dios. Y entonces el libro de Joel, ahí en el capítulo 2 que estamos viendo, la primera parte de este capítulo está hablando precisamente de lo que es la conmoción, el día de Jehová. Pero viene algo, hermanos, que nosotros también es lo que más escuchamos o más oímos en una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Dice así el libro de Joel, capítulo 2. Dios, hermanos, les prometió algo a Israel, versículo 25. Yo restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército
que envíe contra vosotros. ¿Cómo le dice Dios a esos pueblos? Su grande ejército. ¿Cómo es posible que pueblos paganos, gentiles, que no creen en el Todopoderoso, el Señor los llama a su ¿qué? Su ejército. ¿Y fue su ejército que fue contra quién? Contra su pueblo. Dice, pero voy a restituir los años que hizo eso. Luego dice el versículo 26, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Esto cuándo se va a cumplir? En el milenio. Porque ahorita el pueblo de Israel sigue siendo avergonzado, aunque no querramos. También es fuerte, pero ahora todavía sigue siendo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y aquí viene la parte, hermanos, que utilizamos mucho y que además se predicó en Pentecostés. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Seguramente ya nos acordamos que esto indudablemente siempre se nos predica en la fiesta de Pentecostés. Dice así el capítulo 2, dice así desde el versículo 12. Dice que todos se quedaron atónitos y perplejos porque oían a los apóstoles hablar ¿en qué? En lenguas, y en la lengua en la que habían sido nacidos. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Versículo 13. Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y que de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y de humo. El sol se volverá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo se cumplió la primera parte de lo que dijo Joel? En la fiesta de Pentecostés. ¿Cuál es la parte que falta? Lo que al final también dice Pedro. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz. Esto será antes que venga el día del Señor, el día de Jehová. Entonces, Joel, hermanos, cuando estamos hablando de la oruga, el pulgón, el revoltón, y está hablando de que restituirá lo que comieron, directamente ¿a quién le está hablando? Al reino del sur. Porque el reino del norte ya había sido llevado cautivo a Siria en el año 722. A ellos no les afectó lo que sí dice Joel, que fueron los 4 insectos. Bien, entonces, en el libro de Joel se ve
esta parte que siempre utilizamos cuando llegamos a la fiesta del Pentecostés, porque es lo que vemos en capítulo 2 de Hechos. Empezando Hechos 2, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y es cuando vino el gran estruendo y sucedió que todos hablaban en lenguas. Y Pedro dice, no están borrachos, aquí se está cumpliendo lo que fue dicho por el profeta Joel. Entonces, ahí está la palabra de Dios. Y lo que dijo Joel también fue algo que Cristo predicó y fue algo que en su momento lo ratifica Juan cuando se habla del 6º sello. Bien, vamos a continuar con nuestras láminas, porque al mismo tiempo pues, vamos hablando de cada capítulo. Y entonces, ya vimos que el capítulo 2 de Joel, entonces ya vimos días de tinieblas y de oscuridad, ¿sí? El día de Dios va a ser un día terrible. Bien, la siguiente. ¿Qué es lo que dice ahí? Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán, ¿qué? Su resplandor. Y Apocalipsis 6, 12 al 13, lo que dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Veamos cómo dice Joel 2, las estrellas retraerán su resplandor. Y ya después tenemos lo que sigue, que es lo que estamos viendo, el 2:28-29 que acabamos de leer, que habla de esos días, y Hechos 2, 16 al 18, que es lo que acabamos de corroborar, lo que dijo Pedro, que se cumplió lo que había dicho el profeta Joel. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Tenemos el capítulo 3. Y el capítulo 3 dice así el versículo 2. Juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron, ¿qué? Mi tierra. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Versículo 21 de Joel, capítulo 3. Y limpiaré la sangre de los que no limpié, y Jehová morará en Sión. Y entonces Apocalipsis 16, 14, 16 dice, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Digo, cuando veo estos temas, yo sí me emociono mucho porque empiezo a ver todos los demás. Ezequiel 37, 38, 39, los huesos secos, Gog y Magog, y se cumple lo que ahí dice, voy a juntar a todas las gentes, ahí va a ser el juicio final, y los voy a destruir, y para eso voy a poner anzuelo en Gog, para que reúna a todas las naciones y vaya contra mi pueblo amado, pero todo esto se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que está por cumplirse? Lo del capítulo 3 de Joel, una parte también. Bien, entonces creo que era la última lámina, si no me equivoco. Si es que no hay otra. ¿Todavía hay otra? Sí, ¿verdad? ¿Es la última? ¿Hay más? Se acabó. Sí, era poco. Bien, entonces, hermanos, realmente Joel no tiene muchos capítulos, son 3 y son muy resumidos, son muy exactos. Y entonces dice el capítulo 3, ahora, dice así, vuelve a mencionar que la tierra se estremecerá, que el sol y la luna se van a oscurecer. Y dice entonces el versículo 18, y será en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en asolado desierto por la injuria hecha a los hijos de Israel, porque derramaron en su tierra, ¿qué cosa? La sangre inocente. Mas Judá
para siempre será habitada, y Jerusalén en generación y generación. ¿Esto cuándo va a suceder? En el milenio. Ahí va a ser habitada Jerusalén, y todas las gentes tendrán que ir a subir al monte de Sión. Ya lo veremos cuando estudiemos Zacarías, que dice que al celebrar la fiesta de las cabañas, la que acabamos de celebrar. Entonces es importante ver cómo todos los profetas, hermanos, como los vamos estudiando y vamos analizando parte por parte de estas profecías, nos damos cuenta que no hay ninguna contradicción, y al contrario, se siguen complementando y nos siguen dando mucha información respecto a lo que está por venir. Si la gente no lo quiere creer, si la gente no lo quiere aceptar, el mismo Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios, cuando habló de Israel, que todas las cosas les acontecieron en figura, pero fue para nuestra admonición. Joel 200 años antes les dice, va a pasar esto. ¿Le creyó Israel? No. Dios nos está diciendo a la humanidad, viene esto, va a suceder. ¿Le cree la humanidad? No. Hasta se burlan, se mofan de Dios, de la Biblia, de muchas cosas. Está bien. Que lo hagan. Cuando venga el día de Jehová y cuando venga el castigo, se lo dijo Dios a Israel, y cuando esto suceda, siempre sabrán y conocerán que entre ellos siempre hubo profeta. Siempre hubo alguien que les predicara y les amonestara. Si no quisieron entender por necios, ellos se lo van a ganar. Si la humanidad va a ganarse un castigo, no es porque Dios los quiera castigar y de veras tenga ganas de castigarlos y destruirlos, es porque ellos mismos se lo están ganando. Nosotros como padres creo que lo que menos tenemos ganas es de castigar al hijo, y hasta estamos maquinando ahora cómo los vamos a castigar o qué les vamos a hacer. Pero cuando desobedecen, pues se lo ganaron. Decimos, pues tú te lo ganaste, hijito. Tú quisiste esto, o sea, yo no quería, pero pues hiciste los méritos necesarios para que te castigara, ¿no? Entonces ahora acepta el castigo. Eso fue lo que le pasó a Israel. Y eso es lo que le va a pasar a la humanidad. Entonces, hermanos, este profeta, pues, escribió esto muy conciso, muy preciso, pero realmente, hermanos, ya muchas de las cosas que ahí están escritas ya se cumplieron. Los 4 reinos ya pasaron. Ya pasó con Israel. Lo del Joel, capítulo 2, lo de Hechos, ya pasó. Así que es lo único que falta. Lo mismo que dice Apocalipsis, que el sol se ponga negro, la luna se oscurezca, las virtudes sean conmovidas antes que venga el día de Jehová, y sean congregados todos. ¿A qué hora le llaman el valle de la decisión? En otros profetas le llaman el valle de los hijos de Imón, el valle de Tofet, el valle de Megido, y Apocalipsis les da otro nombre, el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que llamémosle como le llamemos, querramos descifrarlo como querramos, de que se va a cumplir, se va a cumplir. Así que, hermanos, ya hemos pasado una fiesta muy bonita, con gozo, con alegría, algo que Israel lo perdió por más de 70 años, cuando fueron cautivos. Y que, hermanos, pues lo que no deseamos es que nosotros también la lleguemos a perder y no podamos ya celebrarla. Y todo por no ser obedientes a nuestro Dios, no ser humildes y ser rebeldes, soberbios y pensar, no, a mí no me va a pasar eso. No, eso le pasó a ellos, pero porque fueron tercos. Eso pensaban los judíos. Incluso en la época de Jesús, ¿qué decían? Si nosotros hubiéramos sido en la época de nuestros padres, no hubiéramos hecho lo que ellos hicieron. Y hasta un hermano un día nos hizo una pregunta. A ver, si hubiéramos estado nosotros en ese momento cuando se abrió el mar y lo hubiéramos visto, ¿hubiéramos dudado después? Pues, todos decimos, pues ¿cómo dudar de un Dios? Pues ¿cómo dudar? Pues lo dudó Israel. Y vieron. Por eso dijo Dios, 10 veces me han tentado, 10 veces me han provocado. Ya, ya estuvo bien. ¿No quieren entender? ¿No me creen?
entonces ahora los voy a castigar. Y tuvo mucha misericordia y compasión. Y todavía Israel tiene una oportunidad. Nosotros, ¿es ahora o nunca? Es la gran diferencia. Tenemos una gran bendición, ¿sí? Tenemos un gran conocimiento que Dios nos ha dado, ¿sí? Algo que Israel era para ellos y lo desecharon. Por eso dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también me conviene traerlas, porque ellas también van a saber y me van a alabar. Y el mismo Dios dijo, y seré conocido por todas las gentes. Aquí estamos nosotros. Pero no hagamos lo que ellos hicieron, porque lo dijo Pablo, si Dios no perdona las ramas naturales, ¿qué nos esperamos nosotros? Así que hermanos, pues gracias a nuestro Dios, celebramos la fiesta, ya estamos en otra fiesta en el sábado. Y bueno, pues este profeta nos dejó una gran enseñanza, hermanos, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.